Nota para el lector. Los psicodélicos han tenido una gran influencia en mi vida, de forma excepcionalmente positiva y negativa, pero en general diría que es positiva. Sin embargo, creo que es de suma importancia comunicar que los psicotrópicos no son juguetes. No se debe abusar de ellos y nunca se deben subestimar. Lo que sigue es un relato de la peor noche de mi vida. No pretendo apartar a nadie de los psicodélicos. Yo sigo tomándolos, incluso después de aquella noche. Solo quiero decir, ten cuidado, sé prudente y prepárate. Yo había tenido una experiencia significativa con setas antes de esta excursión mental. Si eres un usuario realmente nuevo, ni siquiera consideres una dosis de esta magnitud. Las circunstancias. Después de un desagradable viaje con un cuarto, ahora me quedaba un poco más de 1 onza de setas y estaba decidido a conseguir el viaje que me rompiera la cabeza, pasara lo que pasara. Desgraciadamente estaba experimentando serias dudas. Incluso estuve a punto de tirarlo todo por la borda y hacer como si nunca hubiera ocurrido. Mi cordura bien valdría unos cientos de dólares desperdiciados. Sin embargo, no hice caso a mi intuición. En casa, solo, deprimido y asustado, un lunes por la noche, con clases al día siguiente, me comí hasta el último trozo. Un total de 30 gramos. Al cabo de un par de minutos, solo el sabor me provocaba arcadas a cada bocado. Mi cuerpo no quería consumirlo, pero me obligué a hacerlo. El viaje. Mis primeras impresiones fueron casi inmediatas. No fueron efectos directos, sino más bien efectos percibidos y autoperpetuados. Principalmente, paranoia extrema y una intensa sensación de estar haciendo algo mal. Empezaba a dolerme el estómago y tenía la abrumadora impresión de que me había suicidado. Los efectos en ese momento ni siquiera se habían manifestado. Se convirtió en una carrera. Decidí que tenía que irme a la cama y dormirme antes de que aparecieran los efectos. Si estaba dormido, me decía mi estúpida lógica, no podía hacerme daño. Mi estómago protestaba enérgicamente. Intenté vomitar. Me llevé el dedo a la garganta en vano. Estaba en mi estómago y ahí quedaría. Empecé a entrar en pánico, tratando de pensar en cualquier cosa que pudiera ayudarme. Tomé enzimas de papaya, que son una ayuda digestiva, pero no hicieron nada. Tomé vinagre de sidra de manzana, pero no logró hacerme vomitar. Me dolía mucho el estómago y los efectos empezaban a notarse. No sé cuánto tiempo hacía que no las comía. Luché contra los efectos. Intenté negarlos. Intenté decirme que las setas eran falsas o que no serían tan intensas. Intenté decirme que podría soportarlo, pasara lo que pasara. En realidad, cada vez estaba más seguro de que había metido la pata hasta el fondo. Hice un poco de té, un último intento desesperado. Me encontré con mi madre y ni siquiera estoy seguro de que la frase que construí tuviera algún sentido. Le dije que me dolía el estómago y que me iba a la cama. Ella se compadeció maternalmente y me dejó en paz. Fue una gracia medio salvadora. Ahora estaba en mi habitación, con miedo a irme, con miedo a quedarme, con miedo a dormirme y con miedo a no hacerlo. Me tumbé en la cama y esperé, con las luces apagadas, desesperadamente asustado. El viaje me invadió en una oleada de color y movimiento. Fueron las imágenes más intensas que he experimentado en mi vida y algunas de las más perturbadoras. Las mejores palabras que puedo utilizar para describirlo son caleidoscopios morbosos. Los colores, las formas geométricas, las masas carnosas, las caras y los gusanos se entrecruzaban, desgarraban y fundían la piel y el tejido muscular. Me zumbaban los oídos, me dolía el estómago, me aplastaban la cabeza, me pisoteaban, me despedazaban, me comían y me digerían. Me estaban consumiendo. Era como una venganza amarga y enfermiza. Todo se tambaleaba.
Abrí los ojos a la fuerza y mi habitación era un retablo de muerte. Mi lámpara era un cuerpo que colgaba del techo, sonriendo, derritiéndose, descomponiéndose. Todo a mi alrededor estaba muerto y reía. No sabía dónde estaba ni qué estaba ocurriendo. Lo único que sabía era que me lo había hecho yo mismo. Me había suicidado. Iba a morir. Tanteé y conseguí encender las luces. Esto evitó las visiones hasta cierto punto, pero no pude luchar contra ellas. Llegaban oleada tras oleada. Viví vidas, morí horriblemente, di tumbos por paisajes interminables de nada abstracta y mundos de miedo que aumentaban exponencialmente. Luché por aferrarme a algunos procesos de pensamiento racionales. Intenté pensar en una salida. Si llamaba al hospital, ¿qué pasaba? Si se lo contaba a mis padres, ¿qué pasaba? Y si llamaba a un amigo, no podía hacer nada, no podía moverme, no podía pensar. Todo me daba vueltas. No podía controlarlo, no podía contenerlo, no podía racionalizarlo. Con el tiempo, no puedo decir cuánto, los efectos visuales disminuyeron un poco. Me tumbé en posición fetal con las luces encendidas, el estómago palpitando de agonía, la mente zumbando y girando. Fugaces vislumbres de nada y de todo. El dolor. No podía escapar del dolor. No había salida. Tenía que hacer algo. No podía hacer nada. Permanecí tumbado no sé cuánto tiempo, moviéndome de vez en cuando, obligando a mi cuerpo a moverse, seguro ahora de que si no seguía luchando, me mataría con toda seguridad. No habría ninguna posibilidad. Al final conseguí levantarme de la cama y arrastrarme hasta el lavabo. Ya era tarde y todo el mundo estaba dormido. Las setas me hacen orinar mucho, así que haría varios viajes al baño esa noche. Docenas, probablemente. O quizás sea una exageración. El lavabo estaba limpio y estático, relativamente. Era casi como un refugio seguro. Intenté vomitar de nuevo, pero fue en vano. Habría sido inútil de todos modos. El alcaloide había sido metabolizado. El resto eran desechos. Me miré la cara en el espejo durante mucho tiempo, preguntándome qué había hecho, quién era, por qué sufría, qué me había hecho a mí mismo, si yo era real, si alguna vez algo había sido real. Volví tambaleándome a mi habitación y abrí la puerta. Antes había apagado las luces. Me apoyé en el marco de la puerta. Todo se tambaleaba. Por un instante era mi habitación. Luego los números rojos del reloj digital se desvanecieron en la distancia y todo se transformó en un carnaval de neón. Altísimos hongos brillaban en medio de formas inexplicables, siluetas de colores neón resplandecientes. Caí de rodillas y me arrastré hasta la cama. Sentí que se me disolvía la cara, la mandíbula floja y cada pedazo de mí cayendo a trizas. La cama no me ofrecía seguridad. Era una balsa psicótica en un mar de imposibilidades psicóticas. Cerré los ojos y me aferré desesperadamente a la última pizca de realidad que conocía. Esto no debería matarme. Mis emociones y mis sentidos me decían que me estaba muriendo, pero sabía que no. Me aferré a eso. Pasé las siguientes horas orinando, hecho un ovillo en el suelo del baño o flotando en el espacio infinito. No tengo palabras para explicar la sensación de bombardeo constante. Todos mis sentidos estaban perpetuamente sobrecargados, sin parar durante horas. No podía detenerlo y ya ni lo intentaba, simplemente dejaba que me inundara. Estaba atrapado en medio de un río caudaloso y me aferraba desesperadamente a una roca. La piedra era una palabra que se me repetía una y otra vez, o que tal vez me repetía yo mismo. La palabra era limpia estrellas. No creo que significara nada, pero sí creo que la repetición era de vital importancia. Estaba atrapado en un ciclo que se repetía sin cesar, y la única forma de permanecer dentro y no caer en el olvido era a través de esta palabra.
La mantuve cerca. Intenté comprenderla, intenté buscar una salida, una forma de romper el ciclo. A veces creí que lo había conseguido, pero volvía a caer en otro y todo volvía a ser lo mismo. Había momentos de calma. Me veía a mí mismo, mi esencia, flotando libre y tranquilo por el espacio exterior, más allá de las estrellas y las galaxias. Una sensación de hogar similar al intenso viaje de enraizamiento que tuve previamente cuando visité la nebulosa de Orión. Sin embargo, simplemente volvía a caer en el caos. Un momento fugaz de simplicidad y paz. Luego desapareció. Hubo otro momento así, y aquí recuperé el control. Fui capaz de reafirmarme en el mundo real, de reclamar mi mente como propia. Ocurrió mientras estaba en el lavabo. Creo que estaba acurrucado en el suelo cuando de repente sentí lo que solo puede describirse como un despertar o una profunda realización. De repente todo estaba claro, absolutamente todo, todo lo que había pasado, lo que pasaría, el por qué, el cómo, el quién, todo. Me puse de pie y sentí la energía del universo derramándose a través de mí. Era invencible. Sentía que podía voltear un coche o correr contra un fotón. No tenía que comer, respirar o dormir. Podía hacer o convertirme en lo que quisiera. La sensación duró unos 5 minutos o menos. Luego desapareció. Se perdió y se olvidó por completo, salvo por esta comunicación verbal abstracta. Pero las palabras no pueden explicarlo. Puede que nunca vuelva a sentirlo. Después de ese momento, sin embargo, había dado un giro. No volví a la cama. Me senté en el sillón y dejé las luces encendidas. Estaba desplomado y apenas podía moverme, pero estaba despierto y volvía a tener el control. Sentí orgullo y una sensación de victoria. Había ganado, había vivido. Todavía me dolía mucho el estómago y no tenía la mente clara, pero lo peor había pasado. Sin duda, lo había superado. De vez en cuando me esforzaba por levantar la cabeza y beber un sorbo de té frío. Era vagamente tranquilizador. Mantenía el líquido y algo parecido a la nutrición. Cuanto más alimentaba mi sistema con agua, más la filtraba. Tras varias horas así, decidí que estaba listo para comer algo sólido. Fui a la cocina a prepararme unos copos de avena. Me senté en el suelo mientras el agua hervía. Mi gato no sabía el calvario por el que había pasado, no entendía el infierno. Esperaba que le diera de comer en cuanto entrara en la cocina. Me sentía como la mierda. Con la avena y el zumo en la mano, volví a mi habitación e intenté comer. Me tragué 2 o 3 cucharadas antes de darme cuenta de que aún no estaba preparado para hacerlo. Me quedé tumbado en la silla hasta las 6:30 de la mañana, momento en el cual me fui a la cama. No me importaba llegar tarde al colegio, me daba igual. Dormí media hora antes de que mi madre me despertara. Lo primero que noté cuando abrí los ojos y me incorporé fue que el demonio había desaparecido. Sentí la cabeza más ligera y supe que todo había vuelto a la normalidad. Casi 8 horas de infierno se habían desvanecido en mi memoria. Me dirigí a la cocina y leí los cómics. No puedo decir si realmente los leí, pero lo intenté. Mis padres no entendían por qué estaba tan cansado. Por lo que sabían ellos, había dormido toda la noche. No se los expliqué. Mis copos de avena recalentados eran quizás aún más desagradables, así que decidí no comerlos. Salí dando tumbos de casa y me adentré en el aire frío de la mañana. Fue algo refrescante. El después. Este viaje produjo probablemente los efectos posteriores más definidos hasta ahora. Los efectos inmediatos fueron físicos, concretamente en el estómago. La putrefacción intestinal me había afectado mucho. Apenas pude comer durante la mayor parte del día y mi estómago siguió sintiéndose incómodo con la mayoría de los alimentos durante casi 2 semanas.
En cuanto a mi mente, me sentí humillado, pero también fortalecido. No podía explicar casi nada a nadie, pero sabía que había visto más de lo que la mayoría de los seres humanos podrían imaginar, y había sobrevivido. Había un orgullo secreto en ello. Mi perspectiva cambiaría para siempre. No puedo indicar una sola lección que haya aprendido, pero es incuestionable que esa noche adquirí el equivalente a una década de experiencia vital. En realidad, puedo afirmar con bastante certeza que aquella noche viví cientos, si no miles, de años de vida. Tal vez solo una década permaneció conmigo conscientemente. En cuanto a los efectos a largo plazo, puedo decir sin exagerar que estuve alterado entre 6 y 8 meses después del viaje. Las superficies texturizadas se movían o palpitaban a menudo cuando estaba completamente sobrio. Obtenía dosis bajas de subidones de hongos sin importar qué droga tomaba o qué cantidad, y a veces mi percepción cambiaba completamente a un estado de viaje de hongos sin ningún tipo de catalizador. Mis interpretaciones, visión y mi audición se inundaban ocasionalmente de estímulos inexistentes. Sigo desconfiando de los psicodélicos. Ahora conozco su verdadero poder. Me han roto la cabeza, me han reorganizado el cerebro. El universo me ha comido, digerido y vuelto a ensamblar. He cambiado para siempre.